Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidos a todas, espero que me escuchéis bien. Soy Aurora, responsable formativa de Joan Corbalán, encantada, un placer. Eh, Irán entrando las personas poco a poco porque teníamos 160 inscritos, de los cuales la mitad no podían verlo, pero lo veían después en diferido. Importante, vamos a poder enviar la sesión al acabar por video, es decir, van a poder ver la sesión si en algún momento tienen que irse o no pueden estar durante toda la sesión, ¿de acuerdo? No se preocupen, van a ir entrando las personas, yo les iré dando paso. Cosas muy importantes, supongo que han hecho muchos Zooms, pueden saludarse desde el chat, pueden decir desde qué ciudad o desde qué país nos están viendo en directo. También, si tienen preguntas, durante esta masterclass charla, yo le iré haciendo preguntas a Joan, ¿de acuerdo? Si tienen preguntas, pueden hacer las preguntas en el chat y entonces yo automáticamente en un momento de pausa les daré el espacio y les verbalizaré la pregunta para que Joan la pueda responder. Esta masterclass sobre las claves sistémicas aplicadas para las constelaciones familiares y la mirada sistémica tiene una durada de 8 a 9. Más o menos sobre las 9, 9 y algo, dejamos unos 15-20 minutos por si alguna de las personas que está en la masterclass estuviera interesada en poder realizar la formación en constelaciones familiares, y en la última parte, si algunas personas están interesadas en la formación, resolveremos dudas con Joan, aprovecharemos. Mira, desde Barcelona, desde La Garrocha, bienvenida Patri, Yanira, Ricardo, bienvenidos. Podéis ir saludando mientras arrancamos. Perfecto. Mira, desde Ávila, desde Martorell, Mónica, cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, dejen siempre todos los micros en silencio, ¿de acuerdo? Para que no tengamos problemas y yo iré dando paso a los alumnos y bueno, a las personas que están en la masterclass, y pueden ir preguntándome si necesitan alguna cosa por el chat. Esta es la única parte en la que yo estoy más o menos presente, y ahora que supongo que quieren ver o hablar con Joan o conocer a Joan o empezar la masterclass, si quieres, Joan, bienvenido. Hola, bienvenidos todos, bienvenidas todas. Eh, lo primero que os quería pedir es que, si os es posible, las personas que podáis, si podéis estar a cámara abierta, sería mejor, ¿eh? Si no se puede, pues no se puede, pero las que podáis, por favor, poneos a cámara abierta porque es muy importante que nos podamos ver, ¿eh? Si no hay otra solución, pues será como se pueda, ¿no? Pero si puede ser, pues nada, para las personas que estáis, si podéis abrir, pues mejor, ¿vale? Muy bien. Por lo demás, encantado de poder estar con vosotras aquí y poder de alguna manera pues aclarar lo que sea necesario. Y bueno, Aurora me irá haciendo preguntas y yo iré contestando, y también con las vuestras iremos aclarando un poquito el máximo posible todo lo que sea necesario. Vamos adelante, Aurora, ¿eh? Perfecto, gracias, Joan. Tema importante, si alguien tiene temas de audio o de sonido, puede reiniciar el ordenador y yo le volveré a dar el paso. Volverá a entrar en la sesión, ¿vale? Que veo aquí Gloria, una compañera, no hay problema. ¿De acuerdo? Gracias, Gloria. Bueno, Joan, primero de todo, ¿nos puedes explicar así en relativamente un corto espacio qué es esto de la mirada sistémica? Bueno, en un corto espacio es difícil explicar lo que es la mirada sistémica, ¿no? Pero esencialmente la mirada sistémica es una forma de mirar la vida, ¿eh? En la cual realmente somos capaces de comprender eh, que lo que está sucediendo en el exterior, con todos nuestros aspectos vitales y con todos los aspectos que tocan nuestras vidas, ¿eh? Eh, está plenamente unido a lo que, digamos, sucedió con nuestros antepasados, con nuestros ancestros, ¿no? Esa mirada que de alguna manera significa que nosotros estamos unidos a un árbol inmenso, digamos, a una gran cantidad de ramificaciones de vínculos que vienen desde muy atrás, ¿no? Entonces, en la mirada sistémica, a menudo
cuando trabajamos en nuestras vidas hacia adelante, mirando todos los aspectos que se están moviendo en nuestras vidas, lo que suele suceder es que acabamos dándonos cuenta de que estamos plenamente unidos a una cantidad de emociones y de hechos complejos que se han producido en positivo y en negativo en las historias de nuestras familias, ¿no? Cuando nosotros somos capaces de abrir nuestra mirada no solamente hacia adelante, sino también hacia esos lugares que están detrás, lo que suele suceder es que ahí se abre un ojo interior, un ojo interno, que nos permite de alguna manera mirar la vida de un modo que transforma, sin duda alguna, nuestro camino. En poco rato, esta sería una visión del tema. Y, por ejemplo, a mí una cosa que me interesa mucho en esto de la mirada sistémica es el concepto de las lealtades sistémicas, típico de, pues si me lo he encontrado, ¿no? Resulta que un bisabuelo se arruinó en una empresa y aquí hay una persona que tiene una empresa y se arruina. O sea, ¿qué es eso de las lealtades sistémicas familiares? Bueno, De ver nosotros esa idea de la mirada. Nosotros tenemos, digamos, ante todo somos seres mamíferos y por lo tanto hay una lealtad invisible a nuestros antepasados, a nuestros ancestros, y ahí se han ido produciendo, digamos, experiencias en positivo y en negativo, ¿eh? Que han propiciado que finalmente nosotros tengamos nuestra vida tal y como es hoy en día, tal como explicaba antes, ¿no? Entonces, esas lealtades como hilos casi invisibles nos unen a antepasados a los que ni tan solo tengamos conciencia de que estuvieron o existieron ni cuáles fueron sus hechos de vida. Sin embargo, o sea, el hecho de que nosotros conscientemente no seamos visiblemente conscientes de eso, no significa que nuestra vida no obedezca a esas lealtades, ¿de acuerdo? O sea, que de algún modo el hecho de que se arruinase un bisabuelo que tenía una empresa, como tú estabas diciendo, pues, y que yo no lo sepa, no me libra de que a lo mejor yo tome esa lealtad y acabe haciendo lo mismo con mis situaciones empresariales o de dinero, ¿vale? Entonces, ¿eso quiere decir que si el bisabuelo perdió la empresa, yo voy a perder la empresa? No. Quiere decir que cabe esa posibilidad como una posibilidad real, porque igual que, por decirlo de alguna manera, genéticamente recibimos fortalezas y debilidades de los nuestros, sistémicamente, que no es lo mismo que genéticamente, también recibimos fortalezas y debilidades de los nuestros. Y ese reparto, por decirlo de alguna manera, en la familia, se hace de un modo que no conocemos muy bien cómo es el mecanismo de reparto de esas emociones o de esos hechos. Pero es cierto y podemos ver claramente que todos esos asuntos los sostenemos conjuntamente con el resto de miembros vivos de la familia. Como si cada uno sostuviese trozos de esa historia familiar en positivo y en negativo. Entonces es como si en el sistema cada uno puede llevar una carga sistémica más o menos grande. Es decir, Sí, yo puedo señor. llevar una carga más pequeña que mi hermana o otra. Es decir, todos llevamos algo sistémico, ¿no? Todos llevamos, yo lo explico normalmente en una especie de historia que yo cuento, que lo hago corto, lo explico en una historia que tiene que ver con el hecho de que en realidad nosotros eh, recibimos de nuestros antepasados, eh, sobre todo, un tesoro maravilloso. Eso es lo que realmente recibimos. Porque ¿qué es la vida sino un tesoro maravilloso? Y eso es lo que realmente recibimos. Recibimos un cofre maravilloso que dentro de él, sobre todo, está lleno de joyas maravillosas. Lo mejor de lo mejor hemos recibido de los nuestros. Y tú dirás, no, pues yo no he recibido lo mejor de lo mejor. No, sí lo has recibido, porque tienes la vida. Lo único que sucede es que nosotros tenemos
los vivos tenemos una facultad innata, que es una gran facultad para ver, digamos, para no ver el tesoro, para no ver las joyas y para ver sobre todo algo que yo llamo las piedras negras. O sea, en las historias de nuestras familias, aparte de maravillas, que es lo que más hemos recibido, también han pasado cosas graves y difíciles. En todas. No hay ninguna que no sea así. Todas las familias, todas, son familias que han recibido y han vivido heridas muy difíciles. Entonces, esas heridas que yo llamo piedras negras, esas dificultades que son piedras negras, nosotros tenemos esa facultad innata para quedarnos hipnotizados con ellas y para mirar solo eso. Y sin embargo somos incapaces de ver la grandeza de lo que hemos recibido. Porque si yo estoy vivo, más allá de las dificultades que hubieron en mi familia y que fueron muy grandes, es porque realmente mi familia tuvo un gran éxito y la tuya también. Y si alguien tiene dudas sobre eso y tiene hijos, es fácil. Mira a tu hijo e inmediatamente sabrás de lo que te hablo. Entonces, este punto es clave comprenderlo. ¿Entiendes, Aurora? Yo, este concepto, ¿cómo lo aplicamos? Entonces, ¿para qué sirven? De aquí vienen, digamos que las constelaciones familiares o el trabajo con constelaciones. Entonces, ¿para qué sirve este trabajo en un proceso terapéutico? Porque a veces me encuentro personas que me dicen, me pasa esto y quiero hacer una constelación, pero realmente, es decir, ¿tú por qué utilizas las constelaciones en tu trabajo en terapia? Igual que hay Gestalt y hay otras herramientas, ¿por qué son importantes las constelaciones en el trabajo terapéutico? Una muy buena pregunta. ¿Para qué sirven? ¿No? No puedes hacerlo con Gestalt o con PNL. ¿Qué es? Vamos a ver, nada sustituye a la terapia ni al trabajo terapéutico. El trabajo terapéutico es fundamental y sea con lo que sea, será con cognitivo-conductual, será con Gestalt, será con bioenergética, será con lo que sea. La consulta individual, el trabajo terapéutico tiene un lugar muy importante en la vida y el crecimiento de una persona, ¿de acuerdo? Eh, Sin embargo, los que hace años que trabajamos con esto, o sea, y que tuvimos la suerte de encontrarnos con el trabajo sistémico en su momento, sabemos perfectamente que hay un antes y un después para un profesional cuando conoce el trabajo sistémico. ¿Por qué? Porque todas las técnicas terapéuticas que hasta que apareció el maestro Bert Hellinger y nos mostró el trabajo sistémico, todas las técnicas terapéuticas trabajan con un sistema que tiene que ver con, digamos, con un periodo vital, con diferentes sistemas que tiene que ver con el periodo biográfico de la persona. Quiere decir, qué pasó conmigo o qué pasa conmigo desde en las más, digamos, en las más atrevidas. O sea, desde el momento en que mi madre y mi padre me engendraron hasta aquí. Por lo tanto, trabajan con un concepto que es mi biografía o tu biografía. ¿Y qué pasa? Los que hemos trabajado muchos años en ello, sabemos que muchos de los casos con los que trabajábamos y trabajamos, digamos, por mucho que trabajes en el periodo biográfico y exclusivamente con el periodo biográfico, no quiero decir que no haya resultados, pero muchas veces esos resultados son muy débiles o se resisten y necesitas muchos años y a veces con muchos años hay poco resultado. De esto que yo hablo, estoy seguro que muchos de los que estáis aquí lo habéis vivido, ¿vale?
Muy bien. ¿Qué sucedió conmigo como terapeuta y qué ha sucedido con tantos otros colegas que encontraron el trabajo sistémico en medio de su camino profesional? Pues muy bien. Lo que sucedió, y lo que sucedió en mi caso y en el caso de muchísimos, es que evidentemente se abrió un campo absolutamente nuevo, que es el campo de lo que llamamos las emociones adoptadas o sistémicas, que no estaban en el territorio terapéutico de ninguna otra técnica. ¿Qué sucedió con esto? Que empezar a trabajar con esto, que nos obligó a los profesionales primero a trabajarnos también a nosotros mismos con esa misma técnica, produjo dos grandes movimientos. Primero, un movimiento propio en la vida de uno que es eh, poco explicable si no lo experimentas, ¿de acuerdo? Pero seguidamente, evidentemente, nos dotó de unas herramientas y de una mirada que nos ha permitido, evidentemente, que nuestro trabajo terapéutico en consulta y en constelaciones se convirtiese en una herramienta que potenciaba lo anterior de una forma que uno veía que finalmente lo completaba. O sea, eh, yo ahí pude comprender por qué había muchos casos que yo no podía mover. No había forma de tener verdaderamente resultados con ese paciente. ¿Por qué? Porque en realidad el asunto no estaba en la biografía. ¿Dónde estaba el asunto? En lo ancestral, en lo sistémico. No tenía que ver con lo que pasaba aquí solamente, sino que tenía que ver con lo que sucedió, con lo que pasó. ¿Vale? Y esa repetición sistémica, eso que llamamos el patrón de repetición, ¿eh? Es un patrón que evidentemente cuando no se tienen las herramientas sistémicas para trabajar con él, aunque lo veas, aunque te des cuenta de que es que esto le pasó a mi abuelo, sí, pero no sé qué hacer con ello. En cambio, el trabajo sistémico, el trabajo con las constelaciones, y no solo el trabajo con las constelaciones, la mirada sistémica, ¿vale? O sea, conduce a que el profesional automáticamente tiene en sus manos unas herramientas que le permiten atacar esa situación desde un lugar donde muchas veces lo único que siente es impotencia. Ese es, no sé si te responde bien o no, Mm. A lo ahora, que pero me comentas, muchas gracias, Joan. A lo que me comentas, bueno, Gemma dice que se forman constelaciones justamente por eso contigo y conversé hace mucho tiempo. Claro que hay un punto que es que no solo lo que es la herramienta de las constelaciones familiares tiene un lugar para unos procesos, que no todo es constelable, que luego lo hablaremos, ¿sí? O sea, eso es una parte, pero lo importante que yo veo en lo que tiene que ver con las personas que atienden a los demás, que tienen contacto con los demás, que puedan tener integrada la mirada sistémica. O sea, si tú eres, por ejemplo, terapeuta en formato individual o hasta consultor, y tú a lo mejor no harás constelaciones, pero tener integrada la mirada sistémica en un trabajo, bueno, también los doctores o las personas que atendemos a las personas en ¿qué significa tener integrada la mirada sistémica? ¿Cómo podríamos explicarlo? es que por eso a mí, o sea, siempre se identifica la mirada sistémica con las constelaciones, ¿de acuerdo? Y digamos, es normal, porque evidentemente el impacto de la aparición de las constelaciones familiares en el trabajo, a través del trabajo de Bert Hellinger, es brutal y es normal que se reconozca por esto. Pero ha llovido mucho, ¿de acuerdo? Ha pasado mucho tiempo y evidentemente los que llevamos muchos años en esto sabemos que la evolución de esto ha sido muy grande. Entonces, hoy en día las constelaciones ocupan un lugar muy importante, pero el verdadero movimiento es el movimiento de la mirada sistémica. La mirada sistémica está introduciéndose en todas las áreas de la sociedad, ¿de acuerdo? O sea, se está introduciendo en el mundo del derecho, en el mundo de la asistencia social, en el mundo del ámbito social, en el ámbito de la educación, en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque al final si somos capaces de mirar sistémicamente de una forma verdaderamente inclusiva,
cuando hablamos de la escuela inclusiva. Hablamos de la escuela inclusiva y estamos hablando de la inmigración cuando hablamos de la escuela inclusiva. Pero es que la escuela inclusiva es muchísimo más que eso. Porque ¿cómo excluimos en la escuela? De mil maneras. O sea, ponemos al alumno en el centro. Ah, muy interesante. Ponemos al alumno y no miramos a la familia. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está la inclusión de esa mirada? Hay muchísimas, en todos los aspectos de la sociedad, la mirada sistémica tiene un lugar, ¿de acuerdo? Entonces, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con, digamos, con otras profesiones que no son las que tienen que ver con la psicoterapia, o con la terapia, o sea, evidentemente que tener mirada sistémica es un antes y un después. Por ejemplo, en el mundo de las organizaciones, en el mundo de las empresas, directivos con mirada sistémica, pues claro, cuando están, tienen una potencia que no tiene nada que ver con un directivo que no la tiene, ¿de acuerdo? En una escuela igual, en medicina igual, en salud, en todos los aspectos de la profesión, ¿no? Entonces, es importante comprender que no es solo si voy a ser constelador o no voy a ser constelador. No, ser constelador es una decisión, pero la mayoría de personas que se forman en la formación de constelaciones familiares, ¿eh? No van a ser consteladores de grupo, de talleres. Van a ser personas que a lo mejor, algunos de ellos son terapeutas o son psicólogos o son profesionales que quieren tener esa mirada y herramientas para trabajar en su consulta individual con sus pacientes. Pues esta es la forma, realmente tener primero la mirada sistémica y también las herramientas. Que luego habrá algunos que dirán, pues me interesa también hacerlo en grupo. Bueno, pues tendrá su capacidad y su formación para hacerlo, pero no tiene por qué ser la motivación, ¿de acuerdo? También la motivación puede ser que yo soy asistente social y quiero tener una mirada, digamos, y una visión de trabajo que me conduzca a poder trabajar con visión sistémica. Pues claro que sí. O sea, y la transformación del modo en que te vas a confrontar con tu profesión, ¿eh? Es un antes y un después. A esto que comentas, Joan, a Sí. mí me chocó algo, me chocó mucho porque, claro, es decir, por ejemplo, Bergelinger, cuando hizo los órdenes de la ayuda y comentó esto de que el que ayuda es peligroso, o sea, claro, yo No, pensaba, la no, mayoría de no, no, terapeutas, no, 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 no. No comentó el que ayuda. Los que quieren ayudar son peligrosos, vale, dijo. bueno, pues los que quieren ayudar son peligrosos. Yo pensé, la mayoría de personas que van por ahí queriendo ayudar, diciendo, voy a hacer, pues no sé, voy a hacer terapeuta, o voy a hacerme asistente social, o voy a hacer tal cosa para poder ayudar a los demás, resulta que si no hay un orden equilibrado internamente, muchas veces dificultamos el proceso. Cuando nos Claro, ponemos en un rol de salvador, no le damos al otro, al paciente o claro. la fuerza para que tome su propio camino, Claro, o esta porque idea, la ayuda, o sea, digamos, la ayuda puede tener muchos motores, ¿de acuerdo? O sea, el motor de querer ayudar pueden ser muy diversos esos motores y normalmente están basados en historias personales y familiares no resueltas. ¿De acuerdo? Y muy a menudo lo que nos conduce a querer ayudar a otros tiene que ver con la necesidad de ayuda propia o de querer ayudar a los nuestros. Entonces, Bergelinger nos dio unas herramientas brutales en el trabajo sistémico y cuando nos ofreció los órdenes de la ayuda, por ejemplo, fueron realmente oro puro, ¿vale? Porque evidentemente la ayuda, si no tiene límites, si no es una ayuda consciente, se convierte en una ayuda peligrosa, ¿de acuerdo? ¿Por qué peligrosa? Porque querer ayudar no es suficiente, hay que saber ayudar. Y para saber ayudar, uno tiene que establecer límites. Y esos límites tienen que ver también
con no estar efectuando proyecciones propias o sistémicas, mías propias, de mi propia historia personal o de mi historia familiar no resuelta, ¿de acuerdo? Ancestral, que permitan que cuando yo como asistente social quiero ir a ayudar a una señora y me desordeno en mi forma de ayudarme, en mi forma de ayudar, es muy posible que eso tenga que ver con algo no resuelto en mi propia historia, ¿no? Entonces, tomar conciencia de esto y ver cómo lo que está en mí y en mi familia, de alguna manera, se puede convertir en un elemento interruptor inconsciente que acabo transfiriendo en mi profesión a quien sea, pues esto es muy importante. Y en el trabajo de la visión sistémica, cuando nos formamos en esto, pues evidentemente es un trabajo que realizamos y la persona toma fuerza en ello. Porque conoce su propia historia, ve su propia historia familiar, su genograma, su propio árbol y comprende dónde están los agujeros negros, las piedras negras donde se puede quedar pillada, ¿vale? Donde puede acabar proyectándolo, transfiriéndolo, donde no toca. Por eso Bergelin decía que los que quieren ayudar son peligrosos, ¿no? O sea, ayudar es algo loable, por supuesto, desde el punto de vista moral. Nadie dice nada sobre esto, pero es muy importante que no solamente haya buena intención, sino que haya orden. Claro, a esto que dices, mi feedback es que la mayoría de personas con las que yo, como responsable formativa, contacto en nuestros alumnos, lo que más me explican es su propio autoproceso, la manera en la que se ponen en la sesión de terapia o en el trabajo cuando incluyen la mirada sistémica, el propio recorrido interno que hacen, que es transformador en ese sentido, ¿no? A la hora Eso es inevitable, porque es que, digamos, es absolutamente inevitable. O sea, el trabajo sistémico es un trabajo de coherencia, de congruencia. El primer orden de la ayuda es dar lo que tenemos. No puedo dar lo que no tengo. Si yo en realidad estoy en un lugar desordenado, yo ofreceré desorden. No hay más. ¿De acuerdo? Entonces, yo llevo muchos años formando terapeutas y consteladores y mil veces me he enfrentado a la misma pregunta. ¿Eh? Digamos, ¿por qué no funciona mi consulta? ¿Vale? Y yo siempre les he contestado lo mismo. Mírate a ti mismo y mira tu vida. Es fundamental ser coherentes en ese proceso. No solo son técnicas y herramientas. Las técnicas y las herramientas son muy importantes, pero por encima de las técnicas y de las herramientas está la coherencia, la congruencia entre el proceso interno y el proceso externo. Entonces, querer salvar a otros y estar perdido no está muy bien avenido. Es como yo recuerdo una vez que en la formación está este concepto de sin miedo y sin intención para cuando vas a constelar, Esa es ¿sí? una frase típica de Bergelinger. Exacto. Y yo decía, ¿cómo? Bueno, sin miedo me lo entiendo, pero ¿cómo que sin intención? Yo quiero arreglarle a esta persona este problema. Entonces, cuando alguien viene o sea, alguien viene a constelar con un marrón, ¿no? Con un tema gravísimo y te dice, llevo 3 meses esperando, vengo desde Canarias para hacer una constelación contigo. Y tú dices, bueno, sin miedo y sin intención. Sin intención significa que salga lo que salga, porque no, como si no dependiera de ti. Eso es lo que tiene que ver también con el no salvar, ¿no? Es que no depende de mí, es que yo, es Es, que yo ahí solo soy un constelador y lo único claro, que claro. hago Entonces ahí es un es poco antiego, ¿no? situarme en el proceso de la persona y facilitar el proceso de la persona. Pero yo no soy nadie para salvar a nadie, ni mucho menos para resolverle la vida. Claro, es un poco como que en esto de constelar, como está ese sin miedo, sin intención y el proceso es más grande que tú, los premios al ego desaparecen.
O sea, eso ¿sabes lo que te quiero decir? Que uno no dice, oh, qué constelación más guay que he hecho porque soy la hostia, sino que te vas haciendo pequeño, ¿sí? O sea, Sí. en realidad es una hostia al ego, porque no, el proceso va por encima de ti, tú eres una hormiguilla, ¿no? Entonces es duro para el ego eso, ¿eh? Bueno, para mi ego Sí, es... sí, Aurora, porque en realidad yo siempre suelo decirle a los alumnos que constelamos como vivimos y que en realidad lo que sucede cuando aprendemos a hacer constelaciones y a trabajar con el trabajo sistémico es que el trabajo es como una especie de yoga, como una especie de sadhana, que te obliga, digamos, a ver cómo lo haces, cómo te aceleras, cómo tienes, dónde se pone tu miedo, cómo llevas la incertidumbre, cómo te manejas con todo eso. Entonces, hay un movimiento de verte a ti mismo muy potente. O sea, a la vez que trabajas con los demás, estás viéndote a ti mismo y hay un trabajo muy potente. Y es cierto, los alumnos cuando acaban la formación suelen decir, eh, yo no solamente me he formado para trabajar con otros, he hecho un trabajo personal impagable, ¿no? Y esto es así. Pero es que esa es por decirlo de alguna manera, es, digamos, la materia con la que está hecho el proceso de aprendizaje. No hay un proceso de aprendizaje real cuando estamos hablando de un proceso intelectual. Estamos hablando de un proceso que tiene que ser, digamos, vital. Tiene que ser un proceso que no solamente pase por la mente, no solo puede ser cognitivo, tiene que ser emocional y tiene que ser sensorial, corporal. Eso es lo que permite que realmente se produzca un proceso de facilitación de que el profesional se convierte en una herramienta útil. Esa es la auténtica herramienta. Las herramientas acompañan al profesional, pero el profesional es la herramienta. O sea, es la diferencia. O sea, tú puedes tener muchas técnicas, pero si no comprendes que tú eres la herramienta, no has entendido nada sobre lo que es el proceso terapéutico. Claro, eso es el antiego, ¿no? Un poco, porque claro, Claro, claro. O sea, para esto, para lograr esto, digamos, no hay que, no, o sea, el ego hará lo que le dé la gana, pero nosotros tenemos que ser lo más conscientes posibles para no permitir que haga lo que le dé la gana y ponernos realmente al servicio y sacarlo de en medio, ¿vale? Joan, una cosa, este concepto, a mí me chocó mucho este concepto de que la mirada sistémica incluye también lo difícil y abre el corazón a la dificultad, porque muchas veces donde está la dificultad o donde está el síntoma o donde está el problema en realidad puede estar parte de la solución. Es como cuando te dicen, no, porque es que mi jefe es un cabrón o mi mujer es o mi ex es una capulla, y lo primero que haces es darle un lugar a eso que el cliente te está trayendo como algo difícil, porque en realidad forma parte de esa inclusión. Eso me parece, no sé si lo No, explico bien, ¿eh? sí, bueno, lo explicas muy bien. O sea, digamos, en realidad a mí no me gusta hablar de problemas ni de soluciones. O sea, yo creo que hay cosas que nos ayudan y cosas que nos dificultan, pero al final esas cosas que nos ayudan y cosas que nos dificultan, al final son parte de un proceso en el que estamos de alguna manera incluidos y en el que nos toca, digamos, transitar. Entonces, cuando estoy en el conflicto o en la situación que me moviliza o me duele o me dificulta, ¿eh? Eh, sin duda alguna, es cuando me expongo a eso y me abro a eso que tengo las posibilidades de que eso facilite un nuevo camino o un camino más fluyente donde realmente yo pueda sentir que esa misma dificultad se ha convertido en una gran ventaja. Porque al final, si nosotros miramos en nuestra vida y miramos hacia atrás, ¿eh? y vamos y vemos lo que ha sido nuestra vida, nos podremos dar cuenta de una forma muy clara que las grandes cagadas de nuestra vida, los grandes errores de nuestra vida, posiblemente, si hemos hecho un buen trabajo con nuestra vida, posiblemente hoy en día son lugares que vemos como lugares que nos han enseñado muchísimo.
que nos han mostrado caminos importantes y que tal vez nos han fortalecido, ¿no? Y si no es así, es porque tal vez todavía no nos hemos atrevido a hacerlo, ¿vale? Entonces, muy a menudo el trabajo sistémico lo que hace es que nos confronta con la realidad, siempre nos confronta con la realidad. Y al final, lo que sucede es que la realidad, como dice Serrat, lo que no tiene es remedio, ¿vale? Es como es. Y cuando somos capaces de tomarla al precio que costó, somos capaces de dar un salto. Y ese salto es fluir en la vida de una manera que esté de acuerdo con lo que necesitamos. Por lo tanto, a mí me parece como muy importante ese proceso de no entrar tanto en la dinámica polar del problema y la solución, ¿no? Como más ese camino que tiene que ver con exponernos a la realidad y permitir que la realidad finalmente nos muestre el siguiente paso. ¿Y cómo podríamos explicarle a alguien cómo puedes saber que algo es constelable? Por ejemplo, me pasa que muchas veces las personas me contactan y me dicen, necesito una constelación, pero no la he hecho nunca. Y me plantean un asunto y yo digo, es que yo esto no sé si es constelable. Es decir, o sea, ¿en qué áreas podemos enfocarnos? Por ejemplo, que hay algo que tú siempre explicas que es, si tú te notas que tienes un freno en tu vida biográfica que repites y que has intentado resolver de todas las maneras, ¿correcto? Y no se resuelve de otras maneras, mira detrás. ¿Cómo lo podríamos explicar, Joan? Bien, o sea, todo no es constelable, ¿vale? Y a mí me gusta decir una frase que a veces hace reír mucho a la gente, que es, no por mucho constelar amanece más temprano, ¿de acuerdo? O sea, es fundamental constelar cuando hay que constelar, ¿vale? Pero no todo es constelable. No se trata de, por ejemplo, yo cuando vienen personas a mis talleres diciendo que han constelado hace 2 semanas y vienen a constelar otra vez, las mando a sentarse a la silla, de vuelta a la silla. ¿Por qué? Porque evidentemente, digamos, esto no funciona así. O sea, el trabajo de las constelaciones es un trabajo que se tiene que hacer desde un lugar muy, muy respetuoso y muy serio. Y realmente cuando constelamos es porque realmente hay un asunto que tiene peso para ti, que tiene importancia para ti. Y por tanto, cuando vayas a ver al constelador, ahí tienes que realmente, cuando expones esa situación, el, el constelador verá si toca o no toca en ese momento, porque a lo mejor para ti tiene peso, pero no es el momento, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, eh, por ejemplo, no constelamos nunca por curiosidad, jamás, de los jamases, ¿vale? O sea, entonces, ¿qué asuntos se pueden constelar? Todos los asuntos, familiares, organizacionales, de dinero, de vocación, de profesión, digamos, de salud. Se pueden constelar todos los asuntos de la vida, ¿de acuerdo? Pero sí que es importante, o sea, confiar en que cuando vayas a un constelador, estate seguro de con quién vas. Hoy en día hay mucha gente que hace este trabajo, pero no hay tanta que esté bien formada. ¿De acuerdo? Entonces, mi consejo es, digamos, desconfía de personas que no tengas realmente la claridad de que son personas reconocidas en este ámbito. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no se ha formado en constelaciones de verdad y que ha hecho un cursito de 3 meses, ¿vale? Y que se dice consteladora y entonces hacen cualquier cosa. Entonces, yo contra esto os prevengo. O sea, sed capaces de, igual que si vais a ir a un terapeuta cualquiera, pues vais a primero a enteraros de quién es, etcétera, etcétera. No pongáis vuestros temas importantes en manos de cualquiera. No, no, es que es muy barato. Barato es caro, ¿vale? O sea, se trata de que vayáis a alguien que realmente tengáis la seguridad de que es alguien que funciona. ¿Eh?
no tiene, digamos, que realmente ya sabéis que esa persona tiene un recorrido y que funciona, porque si no, las constelaciones, digamos, te puedes estar exponiendo a la apertura de un campo que no sabes qué va a pasar con él. Luego a mí me ha tocado montones de veces, y a mí y a otros colegas, luego tener que recoger a personas que vienen con imágenes abiertas que no saben qué hacer con ellas y que están intranquilas porque se han quedado con unas imágenes internas que no saben cómo resolverlas. Por tanto, es muy importante esto, muy importante. No todo es constelable y es importante, de alguna manera, no confundir el hacer una constelación con el hacer una terapia. Hacer una constelación no es hacer una terapia. Una terapia es una terapia, ¿vale? Un coaching es un coaching. Y una constelación es una constelación. Una constelación es, en concreto, un trabajo que puede formar parte también de un proceso terapéutico. Quiere decir, el terapeuta está haciendo un trabajo y dice, aquí sale un tema de contenido sistémico, él no lo hace o no lo sabe hacer y lo deriva a una constelación concreta. Muy bien, puede formar parte de un proceso terapéutico. Pero hacer una terapia solo de constelaciones, eso es un error. Las constelaciones son una intervención concreta en un asunto concreto con un objetivo concreto. Punto. ¿De acuerdo? Luego de ahí puede derivar una terapia, ¿vale? Que incluya constelaciones y mirada sistémica, o al revés, de una consulta o de una terapia puede derivar que se hagan constelaciones, tanto en formato individualizado, en la consulta, con la que tenemos herramientas para poderlo hacer en consulta, o en formato grupal. ¿Cuándo es más interesante hacer una en formato individual o grupal? Depende. O sea, hay determinados asuntos que los que tenemos experiencia sabemos que es mejor hacerlos en grupo, ¿vale? Y otros que no hay ningún inconveniente en hacerlos en individual. Entonces, pero entendéis que todo no es constelable. O sea, depende del contexto en el que se solicita esa intervención. Mira, por ejemplo, Gemma pregunta, qué no es constelable? Pues eh, No es un tema de qué no es constelable. O sea, todo puede ser constelable, depende del contexto. ¿Me explico? O sea, puede ser constelable un tema familiar, depende. Va a depender del contexto, porque a lo mejor no necesita una constelación. Lo que necesita es, digamos, 3 consultas de claro, terapia. pero por ejemplo, yo pongo un ejemplo. Imagínate, a mí me llama una persona y me dice, hola, mira, es que, yo qué sé, mi hermano bebe alcohol y yo quiero constelar para que deje de beber alcohol. Pues no, Pues no. no. O, Milagros en Lourdes y no o sé cuántos. otra cosa es que, ¿me entiendes? O si es un adulto, ¿no? Oye, yo quiero constelar porque es que mi novio no me hace caso. Y, Tampoco. y no me hace caso. No, o sea, ¿puede haber algo sistémico detrás? A lo mejor, pero Sí, claro, pero tiene que ver con la responsabilidad. Aurora, ¿qué hacemos nosotros cuando alguien ¿cómo trabajo yo en esto? Y trabajamos con Aurora estos temas. Cuando alguien pide algo que nosotros vemos, nos damos cuenta que no es algo claramente constelable, le decimos, oye, mira, esto es dudoso. Vale la pena que pases por una consulta un día. Entonces yo me veo con esa persona, me explica lo que hay y ahí veo si realmente eso es constelable o no es constelable. Entonces le digo, mira, no hace falta que vengas a la constelación, ve con tu terapeuta o haz lo que tengas que hacer antes y luego ya, cuando ya eso esté más claro, ya lo haremos. Pero digamos, es muy importante, lo más importante es que las personas sientan que se les ofrece aquello que están necesitando, ¿de acuerdo? Porque la persona no tiene por qué saber si necesita una constelación o necesita otra cosa. Esto lo tienen que decir, lo tenemos que decir los profesionales. Y cuando las personas se desorientan o no saben, pues hay que orientarlos, ordenarlos. Y ese es el trabajo que abajo del trabajo, ese es el trabajo que yo amo, ¿no? El hecho de decir, bueno, a ver, ¿cómo le doy a la persona realmente lo que necesita, no lo que quiere? Porque lo que quiere
no es exactamente lo que necesita. creo que Eso nos eso pasa es, a todos, ¿eh? Lo que queremos no es exactamente lo que necesitamos. Lo que queremos lo quiere nuestro ego, lo que necesitamos es otra cosa. gracias, Joan, por aclararlo, porque es muy importante este concepto de que depende de quién, tú le vas a decir, quiero constelar lo que sea, y constelar te lo van a constelar, pero otra cosa es que haya un movimiento detrás, ¿sí? Y, Otra cosa es que evidentemente, haya entonces hay un trabajo de honestidad, de honestidad sentan de absoluta. honestidad total. Yo recuerdo un hijo que me dijo, le quiero regalar a mi madre una constelación. Y dije, bueno, si queréis venir a un taller de constelaciones, pero sabrá tu madre a lo mejor si ella quiere constelar, ¿no? Y si tiene un tema para constelar, ¿no? Claro, Me dijo, ¿cómo? ¿Que no me vas a vender la constelación? Y digo, es que yo no, te vendo zapatos. Claro, es que vete al Corte Inglés. pero fue maravilloso, fue una experiencia maravillosa, pero aprovecho ahora para, antes de ir a las preguntas, para recordaros que nosotros tenemos todos los meses 2 talleres de constelaciones al mes, este mes el 14 y el 22, de 5 a 9 en Barcelona, y que están todos invitados a participar como representantes, a vernos trabajar, a ver a Joan. Tienen un link que ya se lo pasaré y es gratuito. Es decir, siempre que quieran, siempre recomendamos a las personas que no han venido antes que vengan antes a un taller para que vean el trabajo, para que, como dice Joan, encuentren lo que necesitan en ese momento, no que les vendan algo que a veces se sienten expuestos y no saben lo que es. Tenemos un par de preguntas. Bueno, ¿cómo puedo saber yo quién es o no un buen constelador? Sería una pregunta, ¿sí? Bueno, pues yo creo que preguntando, utilizando las redes sociales, hablando con personas que hayan trabajado con esa persona, pues como cuando lo hacemos con cualquier otra cosa de la vida, ¿no? O sea, a mí, ¿qué quieres que te diga? Yo si tengo que ir a un doctor o a un médico o a un psicoterapeuta o a un terapeuta, me gusta saber quién es. No hace falta que le haga un tercer grado, pero sí que necesito saber quién es. No me gusta ir a un sitio y no saber quién es, ¿no? Sobre todo Creo cuando que es sentido común, ¿no? claro, sobre todo cuando se exponen cosas tan potentes, ¿no? Claro, tan Yo, delicada. yo le digo a las personas que uno hace a lo mejor cada 2 años una constelación. No estamos constelando todos los días, cada 3 años. Yo siempre digo, ¿alguien tiene el micro encendido? Un momento, a ver, por favor, aquí silenciar. Yo siempre digo, para una operación de corazón abierto, ¿buscarías un buen doctor? Pues esto es lo mismo. Tú no te haces una operación de corazón abierto con nadie así de light, ¿no? Pues una constelación es un movimiento muy potente. Raquel nos pregunta, ¿hasta qué edad se puede hacer una constelación para un hijo? ¿Hasta qué edad? ¿Quién Se puede quiere hacer decir? una constelación para un hijo, Raquel. O sea, ¿hasta qué Siendo edad la madre, o siendo la siendo la madre. madre? Sí, Pues ella puede hacer una constelación siempre que quiera, porque es la madre, ¿vale? pero si el hijo tiene 20 años, Da igual. O sea, ella puede querer ayudar a su hijo siempre que quiera, ¿de acuerdo? Otra cosa es que se lo comunique o no, pero ella, como madre, sí, o sea, como madre, ella puede siempre tomar la decisión de decir, hostia, mira, pues mi hijo no sé qué y quiero ver qué está pasando, porque es cierto, ¿eh? Que de alguna manera la mayoría de asuntos que tienen que ver con los hijos pueden estar detrás. Entonces ella, como madre, tiene todo el derecho del mundo a decir, yo hago una constelación intentando ayudar a mi hijo, evidentemente, ¿no? pero sin la intención esta que hemos dicho de salvar, ¿no? Vale, No, 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 no. Escúchame una cosa. Un padre y una madre, no son terapeutas, Aurora, ni profesionales. Son padres y madres. Y por lo tanto, que un padre y una madre quieran ayudar a su hijo en lo que haga falta, me parece lo más natural del mundo y es absolutamente normal y no tiene nada que ver con los órdenes de la ayuda porque ellos no son terapeutas ni profesionales, son sus padres. Entonces, otra cosa es que, digamos, que digamos que finalmente allí haya un asunto que, digamos, que esté entre ellos y esté afectando y tenga que ver con una decisión o lo que sea, y que la persona quiera hacer una constelación con intenciones manipuladoras. Esto ya lo vería el constelador si tiene experiencia, ¿no? Entonces, posiblemente a lo mejor la pone en su sitio a la madre, ¿no? Pero si la intención por parte de la madre es una intención, digamos, que tiene que ver con acompañar la vida de su hijo, un hijo de 20 años, pues a lo mejor ya es mayor de edad, pero que sea mayor de edad no significa que haya dejado de ser su hijo, ¿vale? perfecto.
Patre dice, yo hago un trabajo de constelaciones al año, pero tengo amigas que constelan cada 2 o 3 meses. En mi caso, siento la necesidad de mucho más tiempo para poder integrarlas. La pregunta es, ¿cuántos tiempos es necesario entre una constelación y otra? Eso no tiene eso no tiene una contestación, ¿eh? Hay que constelar cuando hay que constelar, cuando es necesario. Ahora, que una persona se constele cada 3 meses, pues no sé, me parece que tiene un poco de vicio. O sea, hay muchos tipos de formas de engancharse a cosas, ¿no? Yo no veo necesario que nadie esté no sé, no creo que una persona cada 3 meses tenga un asunto que constelar, pero bueno, si se busca, pues a lo mejor se encuentra, no sé. ¿Eh? Silvia dice, entonces se puede hacer una constelación para un niño. Para un niño, constelar para un niño sí, que el niño haga la constelación no. O sea, y no porque no puedan hacerlo bien, porque los niños hacen cualquier cosa bien, ¿no? No, sino porque en realidad no podemos introducir imágenes en su cabeza tan complejas como las imágenes de las constelaciones cuando son tan jovencitos, ¿vale? Ahora, un padre y una madre pueden perfectamente constelar si tiene asuntos con sus hijos, claro que sí. Muy bien. Y bueno, claro, Redmi 9C, que no sé el nombre, ¿cómo puedo saber si es el momento para hacer mi primera constelación? Por lo que poco que aún no sé sobre las constelaciones, que ahora creo que es el momento de mi primera constelación, pero quizás estoy equivocada. Bueno, ¿Ya? eh, si tienes dudas razonables sobre si es o no, pues una buena forma es consultar, ¿de acuerdo? O sea, hacer una consulta y explicar lo que te pasa y con eso de alguna manera clarificarlo. Y a lo mejor pues necesitas una constelación o otra cosa. Perfecto. Y importante saber si tienes asunto para constelar también, un asunto claro. Sí, pero eso se va a ver ahí, ¿vale? Gemma me dice, entonces, ¿cuál es la edad mínima para constelar? ¿16 o 18 años? Y ¿Para qué? yo, hay muchas tendencias con esto, pero yo digamos, una decisión con esto y nunca lo hago. Yo nunca constelo con alguien que no sea mayor de edad, ¿de acuerdo? O sea, y si hay alguien, por ejemplo, los padres me dicen, bueno, pues nosotros queremos que sea así porque hay un asunto, le digo que no venga el hijo, que vengan los padres a constelar, ¿de acuerdo? Porque es perfectamente posible constelar un asunto de un hijo a través de los padres, perfectamente posible. Perfecto. Bueno, aquí hay un tema de cómo se hace la recogida de las constelaciones. Eso que se dice que después de una constelación no se puede hablar de la constelación, como menos, que no se le dé muchas vueltas. ¿Cuáles son Bueno, los tips después de constelar? ¿Qué sería le decimos, importante? le decimos que después de constelar es importante no coger la constelación y poner a contárselo a todo el mundo, poner a hablar del tema, porque el trabajo con las constelaciones es un trabajo muy sutil y evidentemente se parece mucho a los sueños, ¿no? O sea, cuando tú coges un sueño y te pones, que tienes el sueño y te pones a exteriorizarlo, rápidamente desaparece. Sin embargo, si lo recoges, lo escribes, te quedas con él, etcétera, eso empieza a madurar de muchas posibilidades. Con las constelaciones pasa igual y decimos que al menos en un mes después de una constelación no haya comentarios sobre ella, ¿no? Y posteriormente, cuando ya lo hagas, hazlo con personas que sepas que te van a acoger, ¿no? Y que de alguna manera que no te van a juzgar, que no vas a estar teniendo que dar explicaciones raras, ¿vale? Y punto, ¿no? O sea, cuidar esa energía de la constelación. Perfecto. Y bueno, para acabar esta primera parte de la primera hora de la masterclass, antes de entrar en las dudas más prácticas sobre la formación en constelaciones, disculpa, tenemos un... A ver, ¿no? Ya está, ya se ha cerrado el micro. Pues antes de pasar a la parte de la parte formativa,
¿nos podrías hacer, nada, un tip muy corto sobre estas tres llaves de la mirada sistémica, de cómo integrarlas? Bueno, sí, decimos que hay tres llaves claves en el trabajo sistémico que tiene que ver con que al final hay una cuestión clave, ¿no? Y es que eh, nosotros, una de las llaves fundamentales que abre nuestro corazón y que abre el corazón de nuestra familia es ser capaces de bajar nuestra cabeza internamente y decir gracias. Ese es el primer movimiento, el movimiento grande, ¿no? El de agradecer, el de reconocer y agradecer. Por lo tanto, esa llave que sería eh, decir gracias. Después, la segunda llave fundamental es decir lo siento, ¿vale? Porque al final hemos estado tan ciegos que hemos sido incapaces de reconocer el tesoro, la grandeza de lo que nos han dado, ¿no? Y eso evidentemente merece que nosotros seamos capaces de seguir bajando nuestra cabeza delante de la grandeza de los nuestros y poder decir lo siento. Y al final esto acaba en que hay lugares difíciles de nuestras historias familiares que necesitan finalmente en personas concretas o en situaciones concretas que les demos un lugar. Por eso digo siempre que, o decimos siempre que esas llaves son gracias, lo siento y te doy un lugar. Gracias, Joan. Muchas gracias. Bueno, aquí vamos a dejar la primera parte de la masterclass y ahora entraremos en la parte práctica sobre tu formación en constelaciones familiares. A mí la primera cosa que me gustaría compartir es que tú llevas muchísimos años haciendo formaciones familiares, ¿sí? O Sí, sea, vamos, llevo entonces, muchos años, sí. exacto, has hecho formaciones Llevo muchos aquí, años porque tengo muchos así. años. Entonces, ¿por qué ahora en este momento creas la formación de constelaciones familiares, este máster en constelaciones familiares? ¿Por qué ahora lo desarrollas? Bueno, digamos, lo desarrollo ahora porque yo me doy cuenta porque he asistido durante todos estos años a cómo ha sido tanto como docente como profesional, en todo el mundo he visto cómo se desarrollan las formaciones de constelaciones y qué formatos tienen, etcétera, etcétera, y cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de ellas. Y evidentemente, eh, lo que he podido ver a lo largo de mi vida es que de todos estos años como docente, me he dado cuenta de que las formaciones tienen una parte, hay muchas y diversas, ¿no? Pero las más serias, por decirlo de alguna manera, ya de las otras ni hablo, pero las más serias, o sea, son formaciones que en mi visión son demasiado largas, ¿vale? Humildemente yo creo que no es necesario, digamos, tener un formato tan largo para formarse como constelador familiar, ¿vale? Entonces, digamos, hay formaciones de 4 años y formaciones de 3 años, las más serias, ¿vale? Y yo, que he formado parte de esas formaciones, siempre he visto que había una parte que era importante, digamos, perfeccionarla, ¿no? Perfeccionarla, darle otros formatos que permitiesen que el alumno se pudiera formar con mayor velocidad. Entonces, en mi visión, yo tengo una visión de la formación de constelaciones familiares, como pasa con la formación de constelaciones organizacionales, que, que digamos, en mi formato, que ya hace muchos años que doy, pues en un solo curso somos capaces de sacar profesionales muy cualificados, ¿no? Bien, yo no tengo ninguna duda de que en 2 años, con el sistema que yo propongo, las personas van a salir con un nivel de formación muy potente. ¿Por qué? Porque los contenidos con los que vamos a trabajar son los contenidos que son nucleares, los que realmente necesitamos para ser profesionales, ¿vale?
Y sobre todo porque ser constelador familiar no es una carrera universitaria. Ser constelador familiar es un oficio. Y los oficios se aprenden sobre todo desde la práctica, desde el trabajo, desde el hacer el trabajo. Entonces, para mí es fundamental que desde el primer momento en que empecemos a trabajar, la práctica sea el elemento clave. Si no hay una práctica, digamos, continua, el trabajo no funcionará. Entonces, para mí es clave que podáis comprender esto, que podáis comprender todos que el objetivo fundamental es practicar, practicar y practicar. Y esto no puede esperar a segundo. No es algo que digamos hay que esperar a segundo, hay que esperar a tercero. No, 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 no. Esto tiene que empezar desde el momento en que nos ponemos en juego, ¿vale? Esta es mi forma de comprender la formación de constelaciones familiares. Eh, digamos, eh, ahora yo creo este programa porque estoy convencido que a nivel internacional y nacional es un programa que no existe. Igual que pasó con la formación de organizacionales. Ofrezco algo que no se ofrece. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo comprendo este trabajo como un oficio. Y a lo mejor hay a quien no le guste que yo diga esto. Pero esta es la realidad. ¿Eh? O sea, no podemos confundir ser constelador familiar con ser psicoterapeuta. Ser constelador familiar es una parte. Luego habrá psicoterapeutas o terapeutas que también serán constelaciones familiares, pero hay límites en cada parte. Y es importante que esto lo podamos comprender todos. ¿Cuáles son los límites de la ayuda en cada uno, en la situación que cada uno tiene? Y desde ahí podemos trabajar, y podemos trabajar con orden y muy bien. ¿De acuerdo? Ese es, no sé si te contesto o falta algo Sí, ahora. sí, sí, me sirve, porque básicamente, digamos que los alumnos tienen todos los lunes sesiones online contigo de trabajo y luego integraciones prácticas cada 3 meses. Esto de las integraciones prácticas, es decir, solo en Barcelona, por ejemplo, ¿qué significa? Que ellos llegan un viernes y están viernes, sábado y domingo haciendo prácticas, o sea, no te ven a ti trabajando, sino que ellos están haciendo prácticas bajo tu A, supervisión. a ver, Me lo nosotros han preguntado. Nosotros tenemos, ya, digamos, como escuela tenemos mucho material, ¿de acuerdo? Y evidentemente podemos ofrecer una gran cantidad de contenidos que, digamos, permiten que muchas de las cosas que son necesarias, que es ver trabajar a los profesionales, ya lo tenéis, ¿de acuerdo? Y evidentemente me vais a ver trabajar en mis talleres porque van a estar abiertos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí vais. Pero ese tipo de trabajo no puede. Ese es un tipo de trabajo, pero aquí lo realmente importante es que vosotros trabajéis. Entonces, nosotros tanto en online, cuando trabajemos en online presencial, estaremos haciendo prácticas, lo que yo llamo las prácticas más pequeñas. Esto es como una especie de puzzle que iremos montando, ¿vale? Entonces, esas prácticas más pequeñas sí se pueden hacer en online y luego el puzzle lo montaremos en el formato de intensivo que haremos cada 3 meses, donde allí, ¿quién va a trabajar? Vosotros, ¿de acuerdo? Vais en las prácticas en online, estaremos trabajando, trabajaréis vosotros y en otras me veréis trabajar, pero luego en lo que es el formato, digamos, intensivo, ahí estáis trabajando y yo os estoy corrigiendo y ayudando a que podáis de alguna manera ir cada vez teniendo más fuerza. Y esto, digamos, por tanto, esos días son días completamente en los que nos encontramos y en los que estamos 100% dedicados al, digamos, al trabajo, digamos, vuestro, no al mío, ¿vale? No, no es que vamos allí y yo me dedico a hacer constelaciones y vosotros me miráis. No.
es exactamente esto lo que no quiero. O sea, porque verme trabajar a mí o a otros profesionales hay muchas maneras de hacerlo, ¿vale? Pero que vosotros trabajéis, eso es la clave. Eso es lo que nos hará avanzar muy rápidamente, precisamente porque yo considero absolutamente clave esto que os estoy diciendo, que es que esto es un oficio y que hay que practicar. Y que si nos estuviéramos formando en el oficio de alfareros, ¿cómo podríamos hacer buenas vasijas? ¿Cómo podríamos hacer buenas vasijas? Pues evidentemente haríamos buenas vasijas si hiciéramos el trabajo. Si no, no podríamos hacerlo, ¿verdad? Pues con las constelaciones es igual. Hay que arriesgarse sabiendo lo que uno hace. Joan, otra pregunta que me hacen hecho bastantes alumnos es, por ejemplo, yo soy terapeuta individual, ¿vale? Y no tengo pensado hacer constelaciones, entonces me vale la pena hacer la formación, aunque luego yo no haga constelaciones. ¿Se pueden hacer movimientos sistémicos en terapia individual? Es que no tiene nada que ver. Nosotros vamos a formar tanto dentro de la formación para las herramientas de individual como para las herramientas de grupo. ¿eh? Pero quiero que comprendáis una cosa, que el hecho de formarte en individual y en grupo alimenta los dos formatos. O sea, una persona que aprende a trabajar en grupo también aprende a trabajar individual y al revés, porque ahora aún no lo sabéis, pero la técnica es la misma, solo que o se mueven los representantes o se mueven las maderas o los muñecos o los papeles de otra manera, pero la técnica es la misma y lo importante es tener la visión sistémica y toda la mirada de una forma clara. ¿Queda claro esto? Por tanto, ¿Eh? no solo sirve para hacer talleres de constelaciones, sino que es una herramienta que se puede hacer en formato individual ¿No? Siempre, siempre o que sea, se necesite. Es decir, nosotros vamos a trabajar con, digamos, la formación comprende tanto el formato individual como el formato grupal. Las personas salen formadas para las dos cosas. Por eso, pero lo que es la base y la mirada es la misma. Luego hay una aplicación de herramientas diferente, ¿eh? Que se aplica de una manera y de otra y aprenderemos a aplicar la una y la otra. ¿De acuerdo? perfecto. Pues me faltaría a quién va dirigida, porque varias personas me han comentado, bueno, esto es para mí, me Va cuadra, me dirigida, cuadra. va dirigida a cualquier persona que quiera de alguna manera desarrollar la mirada sistémica en su vida, ¿vale? Y a la vez, ¿eh? especialmente dirigida a los que quieren formarse, digamos, desde el modelo, desde el trabajo terapéutico al trabajo sistémico y que quieren también formarse o como consteladores o como personas que trabajan en formato individual con esta herramienta. ¿De acuerdo? Entonces, y cualquier tipo de profesión que siente que la mirada sistémica le puede ayudar a comprender, digamos, de otro modo y a vivir su vida y a comprender su profesión y su vocación de otra manera. ¿Vale? Perfecto. Gracias, Joan. ¿Y qué van a poder esperar? Es decir, sé que van a tener cada año más de 100 horas. Ellos, yo sé que tienen más de 100 horas de prácticas cada año. O sea, como 200 horas de prácticas ellos, que seguramente al final harán prácticas de casos reales, ¿no? Y tienen una parte teórica de más de 90 y pico horas al año y más de 100 horas contigo con talleres de constelaciones y vale. Pero es que se va a llevar proceso propio. Se va a llevar proceso propio seguro, eso es inevitable, absolutamente inevitable, va en el pack y no hay forma de que se pueda eliminar porque es exactamente, digamos, la materia que permitirá que luego puedas ofrecer a los demás de un modo o de otro, ¿vale? Eso está claro. Luego te vas a llevar una formación eminentemente práctica, ¿vale? Eminentemente práctica. Eh, y, digamos, en virtud de cuáles sean tus objetivos,
afinar esos objetivos de una forma individualizada y concreta. En cuanto a cómo es, por ejemplo, pues bueno, cuántas horas hay de esto, hay de lo otro, digamos, esto lo mejor es que lo veáis en el programa con Aurora, lo preguntéis, etcétera, etcétera, ¿no? Para no extenderme o que tú lo cuentes, Aurora, o sea, tú misma, si tú decides lo cuento ahora, pues hazlo con toda libertad, por supuesto, ¿no? Pero creo que no vale la pena que yo le dé digamos, mucha bola a esto, porque son cosas que tú vas a hablar con cada alumno en detalle, ¿de acuerdo? O sea, que tú No, mismo. Joan, yo, bueno, tengo aquí a varias personas que están agradeciéndonos, moltes gràcies, Joan, per aquesta increïble explicació. Bueno, como siempre, un gusto, un abrazo desde Chile. Bueno, todos están agradeciendo la charla, les ha encantado lo que es la charla. Yo creo que hemos podido poner en contexto para qué puede servir este concepto de mirada sistémica y constelaciones tanto a nivel personal como a nivel terapéutico y hemos dado las claves iniciales de lo que son la formación. Les pasaremos el PDF y si tienen más dudas pueden hacer alguna sesión de consulta conmigo. Para acabar, los últimos 3 4 minutos, si alguien más tiene alguna pregunta, daremos espacio a las preguntas. Y aparte de esto, bueno, pues animar a todas las personas que se están planteando hacer la formación a hacer una consultoría formativa conmigo si quieren y animarlos a hacer la formación. Normalmente no tenemos la suerte de tener a alguien con la experiencia de Joan pudiendo hacer supervisión de tantas horas con los alumnos. Eso es para mí un gran valor. Tener a Joan en todos los presenciales pudiendo supervisar su trabajo de la manera profesional y con el cariño que lo hace, ¿no? Yo creo que es una de las maravillas de la formación poder tenerte como director formativo y en todos los presenciales. Entonces, por nuestra parte, esto ya estaría. Si les quieres decir alguna otra cosa, Joan, antes de cerrar y agradecerles el tiempo y el cariño que nos han dedicado. Sí, eso por supuesto va por delante el agradecimiento y el reconocimiento por el tiempo que nos dedicáis. Nosotros estaremos encantados de poder acompañaros. Digamos, uno de los aspectos fundamentales que yo también creo que es muy diferencial de mi formación, de nuestra formación con otras formaciones, es esto que yo llamo el hilo, ¿no? O sea, cuando en una formación hay, digamos, muchos profesores, lo que suele suceder, y es un punto que yo creo que es muy clave, lo que suele suceder es que por un lado hay la riqueza de ver a otras personas, y eso siempre tiene algo muy positivo, ¿de acuerdo? Pero por otro lado hay como una pérdida del hilo, ¿de acuerdo? Es como que, digamos, hay como un begin de begin en cada una de las situaciones, y eso a mí siempre me ha preocupado mucho y me ocupa mucho, ¿no? Y en este momento en la formación, para lograrlo en 2 años, yo considero fundamental que mi presencia sea mayoritaria en todos los presenciales, ¿no? Sí que habrán otros profesores que me ayudarán, pero me ayudarán en otros formatos, ¿no? No tanto en el formato presencial en el que, digamos, yo tendré presencia completa. Ese también es un elemento clave. Por otro lado, pues evidentemente, pues invitaros a que sea cual sea vuestra situación o vuestra duda, os pongáis en contacto inmediatamente con nosotros para que podamos de alguna manera clarificaros personalmente cualquiera de las dudas que tengáis. Sabemos que son temas que cada uno tiene su visión personal de lo que le pasa, de lo que tiene, de la situación que tiene. Estaremos encantados de poderos responder y nada, yo y el equipo estaremos súper contentos de recibiros en esta formación que va a ser apasionante, ¿vale? Y nada más, muchísimas gracias, y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Recuerden que están invitados a todos nuestros talleres de constelaciones. ¿Sí? Muchísimas gracias por su confianza, Joan. Un placer, como siempre. Un abrazo enorme. Gracias por su tiempo y continuamos creciendo juntos. Cuidaos mucho, un abrazo a todos. Chao, chao. Chao, chao, chao.